que el escándalo que vive la Casa Blanca y las revelaciones que involucran al presidente Donald Trump se unen en una línea, la presunta conexión con Rusia. Es la llamada trama rusa que investigan el FBI, comités del Congreso y también el fiscal especial Robert Mueller. Para profundizar en este tema, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Rodrigo Farfán, especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Rodrigo. Buenos días. Muy buenos días, Juan, un saludo para ti, para toda la audiencia de Capital 21. Y pues sí, como ya lo comentabas, se reaviva este caso de la trama rusa, el Russian Gate, que se le ha venido conociendo desde que entró al mandato Donald Trump, con un nuevo capítulo en el cual el ex asesor de la campaña, el señor Paul Manafort, pues bueno, se ve involucrado, se declara inocente de los cargos que le achacan. El pasado lunes habrá que recordar que se dan los primeros resultados de esta encomienda que le dan al ex jefe del FBI, al señor Robert Mueller, en el cual pues fue el encargado de dar con todo lo que toda esta trama, todo este enredo. Le pidieron ser él el encargado de este asunto, y pues bueno, hoy se ven los primeros resultados. Hoy vemos ya bajo un arresto domiciliario tanto a Paul Manafort como su segundo a bordo, que es Rick Gates. Pero aquí hay un tercer elemento, Juan, que me gustaría comentarlo, que es el Papadopoulos, George Papadopoulos, que es una persona que también estuvo cercana a la campaña de Donald Trump, que Donald Trump no reconoce dentro de su círculo cercano. Dice que fue un asesor que estuvo de manera libre, que no recibía remuneración, digamos, achicando un poco el trabajo que él hacía. Y bueno, este personaje es clave dentro de esta investigación, ya que George Papadopoulos, como ya se ha comentado, pues fue parte del equipo de asesores de política internacional de la campaña de Trump. Él en el pasado julio fue arrestado, solamente que no quisieron hacer muy público este arresto. Él se entrega, a diferencia de lo que es Manafort y Gates. Él sí se declara culpable. Él se declara culpable de haber mentido a las investigaciones de Estados Unidos, y entre otras cosas, con ese acercamiento que ha tenido ahora con la fiscalía encabezada por Mueller, dice que fue parte de ese vínculo con los rusos, con un profesor de Londres que tenía por ahí vínculos con el Kremlin, en el cual le ofrecieron algunos correos que podrían incriminar a Hillary Clinton. Él parte de su labor que ha comentado ha sido que su encomienda tenía que ser una reunión entre Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. La verdad es que toma un giro diferente esta investigación. Se reaviva además porque la habíamos visto ya, no había sido parte del encono mediático que rodea a Donald Trump. Hoy se reaviva, y pues bueno, está verdaderamente complicado, ya que pues habrá que ver cuál es el giro, sobre todo particularmente cuál es el papel que va a tomar Manafort dentro de este trama. A él lo están acusando, habrá que comentarlo, no precisamente por el tema ruso. A él lo acusan dentro de todas estas investigaciones por temas de lavado de dinero, por conspiración contra Estados Unidos, por falsedad de declaraciones. Son 12 cargos que tiene Manafort, pero habrá que ver si con estos cargos hace algún clic, hace algún vínculo con Mueller, pues para poder cooperar con toda esta trama de Rusia y Estados Unidos, Juan. Licenciado Farfán, pues se está destapando una cloaca. ¿Será esta la punta del iceberg? Puede salir bastante perjudicado el presidente Donald Trump con los hechos que están sucediendo. ¿Qué podemos esperar a futuro próximo? Sin duda, Juan, yo creo que mira, Trump, ya lo hemos visto, le gusta estar dentro de todo este círculo de dimes y diretes, de acusaciones. Siempre está a la defensiva, usa su Twitter como un medio de defensa natural. Yo creo que esta investigación va a tomar otro giro. Si logra concretarse lo que hizo, por ejemplo, Papadopoulos con Mueller, en el cual se pueda asumir como un cooperante de esta trama, si Manafort logra hacer ese acuerdo con Mueller, la verdad es que Trump estaría en serios problemas, porque
pues Manafort nada más y nada menos fue el jefe de su campaña dentro de una parte de esta campaña. Si logra hacer esto, en el cual Manafort, para poder, no sé si reducir la pena de los cargos que le achacan, si hacerla más ligera, si logra enganchar esta parte, seguramente habrá mucha más información. Lo que ya es evidente que fue esa cooperación entre la campaña de Trump y Rusia, si eso que ya es evidente logra concretarse y logra evidenciarse además de una manera muy clara, pues bueno, yo creo que estaríamos en el preámbulo del impeachment que seguramente tendrían que hacerle a Donald Trump, porque ya habría pruebas contundentes, aunque ahorita todo mundo sabe y gran parte de la opinión pública y política de Estados Unidos saben que hubo una cooperación. Si logra comprobarse a través de este tipo de acuerdos y de este tipo de testimonios afirmados y además constatados, pues bueno, estaríamos seguros que Donald Trump estaría en más graves problemas de lo que está ahora. Muchas gracias, licenciado Farfán Alegría, por tomarnos la llamada el día de hoy. Que tenga un excelente jueves. Igualmente, Juan, y de nuevo un saludo para todo el auditorio Capital 21. Buen día. Muchas gracias.